escuchen? ¿Está bien ahí? Oh. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, amigos de Cuando los Hombres Hablan. Hoy, 8 de marzo del 2023, seguimos en esta segunda parte de este programa muy interesante que hemos tenido con algunas colegas de Ecuador y de México. De Ecuador tuvimos a Teresita Toledo y también tuvimos una invitada especial de Ecatepec, México. Pero hoy tenemos una invitada igualmente especial, súper especial, una querida amiga, colega, inclusive maestra, pues, maestra mía en UPFPD en la Javeriana, Luisa Sudhar. Yo la conocí como Pinzón Varilla, de Montería, Córdoba. Un fuerte aplauso. Gracias, amiga. Luisa, un placer tenerte aquí, sobre todo por este tema tan impactante, tan interesante como es el rol de la mujer en la sociedad contemporánea. Luisa nos comentaba atrás de cámaras que pues en su doctorado está terminando, creo que ya va a publicar un libro. Cuéntanos para empezar, Luisa, bueno, ¿quién es Luisa? Porque estoy un poquito desprevenida. Cuéntale a la audiencia quién es Luisa y por qué es tan importante o qué relación tiene el libro que está escribiendo con el tema del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Hola Milcar, mi nombre es Luisa Pinzón Varilla, soy de Montería, Córdoba. Hace muchísimos años me radiqué en Bogotá. Trabajé muchos años con la Secretaría de Educación, con diferentes universidades. Estudié mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado también en Bogotá. El doctorado lo terminé hace ya rato con una tesis hecha en perspectiva de género. Y por eso puedo decir que tengo como cierta competencia para hablar del tema, además de haber sido militante feminista desde los 14 años. He militado en el feminismo, en la lucha de las mujeres por alcanzar mejores condiciones de vida y establecer relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. Tú me preguntas por un libro que efectivamente estoy escribiendo para presentar en la Feria del Libro, y es un libro que tiene que ver con el tema de mujer, pero está más relacionado con las dificultades que las mujeres tenemos cuando nos enfrentamos a diferentes tipos de abuso. En este caso, el tema que trato en el libro es el abuso emocional. Cuando hay abuso emocional por personas que tienen el trastorno de personalidad narcisista. Pero quiero hablar también hoy de las precarias condiciones de las mujeres, no solamente desde el punto de vista de la violencia emocional, simbólica, que no es menos importante que la violencia física y que la violencia económica, material, a la que hemos estado sometidas durante siglos. Digamos, en el contexto actual, ¿verdad? Okay, para el tren, Luisa, allá decimos, para el tren. Oye, mira, nos lanzas realmente muchísimas apreciaciones que son súper interesantes. Yo estoy seguro que no solamente este programa, sino que yo creo que otros dos programas te vamos a invitar a Megan a que compartamos estos temas. Pero en este día de toda esa riqueza, de todo ese bagaje cultural que tú tienes como profesional, pero sobre todo como mujer, como escritora, yo me he deleitado escribiendo, leyendo y releyendo tu literatura. Con esas aguas que te inundan, que te albergan, que te habitan. Pero hoy queremos, digamos, como muy puntualmente mirar dentro de tu libro, dentro de esta investigación que tú has hecho, porque obviamente para hacer un doctorado se requiere una investigación. Me comentabas que en el narcisista que yo a mí, pues, tratas esos temas muy relacionados con el tema del machismo, las masculinidades, digamos, como las estamos viendo ahora, pero una preocupación que nos acerca permanentemente es el tema del embarazo adolescente. Sé que has trabajado muchos años en la educación pública
y que obviamente se han llegado a ti adolescentes con este tema de el embarazo en la adolescencia. Entonces, esa es una preocupación que queremos abordar, una temática dentro de este universo de temáticas que son interesantes que hablemos cuando los hombres hablan, y muchas veces decimos que los hombres no hablamos, entonces vamos a ver si aprovechamos y por lo menos hablamos de mujeres o escuchamos a las mujeres. Entonces, esta es una situación que se repite cotidianamente en diferentes países. Solamente aquí en Colombia tenemos la situación del embarazo adolescente, pero aquí nos preocupa porque queremos que este programa lo vean adolescentes de diferentes partes, especialmente aquí de Colombia, pero ojalá de cualquier otra parte, que esa profesional seguramente tiene cosas para decir. Le preguntamos eso mismo también a Stephanie Hernández, nuestra invitada de hace un rato de México, y a Teresita Toledo. De entrada, sí, tú sabes que este programa es sin libreto, sin nada, de entrada rompe. ¿Qué le dirías tú o qué le has dicho tú a adolescentes respecto a este tema del embarazo? Y tengamos en cuenta que el tema del embarazo adolescente, pues no es solamente de niñas, ¿no? La niña no se embaraza sola, valga la aclaración. Bueno, quiero aclarar una cosa, el tema del libro El narcisista que yo amé no está asociado con mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral fue sobre narrativas de la identidad profesional docente de maestras y maestros en perspectiva de género en Bogotá. Y ahí sí puedo hablar, digamos, de esos estereotipos que se siguen reproduciendo en el aula de clase, en el descanso, en el recreo, y que hace que las niñas todavía sigan manejando unos esquemas de pensamiento que no son adecuados al momento histórico en el que se encuentran. Por ejemplo, las mamás y algunos padres de familia prefieren que las niñas todavía ignoren cosas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con el placer sexual. Yo tuve casos de una mamá que fue y dijo a mi colegio, es que ella le habló a las niñas del orgasmo. Y la madre piensa que las niñas no pueden saber qué es un orgasmo, pero las niñas de mi colegio en ese momento estaban iniciando las relaciones sexuales a los 13 años. En este momento te puedo decir que las niñas de las instituciones en Bogotá, las instituciones educativas distritales en las cuales yo trabajé, están iniciando sus relaciones sexuales antes de los 13 años. Te puedo decir que niñas de 11 años, 12 años, iniciando ya y a veces hasta los 10 años sus relaciones sexuales, pero todavía, digamos, la cultura de padres y maestros es, no podemos hablarles a las niñas del tema de la sexualidad relacionado con el placer, sino es cuide su cuerpo, no se lo entregue a nadie, pero el deseo le puede a esa prohibición de las niñas. El deseo va más allá de esto y lo que hay es que preparar a nuestras adolescentes para que comprendan que una mujer puede tener un orgasmo sin necesidad de ser penetrada por un amiguito, por un vecino, por un compañero, que además esa situación de penetración sin tomar precauciones tanto para el control natal como para el control de enfermedades de transmisión sexual, las pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces, a las niñas hay que hablarles y a los niños también, porque los estudiantes me decían, sí, profe, pero tengo un problema, amanezco mojado en la mañana y me da mucha vergüenza. No entendían que lo que pasaba era que durante la noche la pulsión sexual reprimida o acumulada estaba allí, entonces esta fluye, ¿verdad? Creo que todavía falta dentro del gremio nuestro de maestros y maestras hablar más abiertamente y estar más preparados
para trabajar el tema de la sexualidad con las niñas y los niños. Muy bien, Luisa, esto tocaba allí una campanilla de la conciencia, diríamos como una conciencia pedagógica, y es el tema del tabú a la sexualidad, el tabú al sexo, el tabú al placer en la infancia y la adolescencia. Es algo que los adultos no queremos reconocer. Recordemos, para los que puedan estar escuchándonos de otro país, en Colombia la edad de consentimiento sexual es a los 14 años. Eso ya abre unas puertas a un mundo diferente, que es ese mundo de la infancia, y entramos a ese mundo de la adolescencia. Un mundo en el que nosotros crecimos de pronto años 70, años 80, con la idea de amor romántico. Y yo tengo como algo que tratar en ese aspecto, y es que se insiste que el amor romántico pues le ha hecho mucho daño a las relaciones de pareja. No sé hasta qué punto eso puede ser cierto cuando estamos hablando de adolescencia. ¿Qué nos dirías tú acerca del amor romántico en la adolescencia? Porque una cosa es mantenerse uno romántico a los 60, a los 70, a los 80, que también es válido, pero hablemos del amor romántico en la adolescencia. A ver, Amílcar, pero es que ni siquiera el amor romántico debió haber hecho parte del siglo XX. El amor romántico, el romanticismo fue un movimiento literario del siglo XIX, de la época de las guerras de independencia y de los tiempos antes de independencia y post-independencia. Y ese lastre del amor romántico lo cargamos nosotros, los del siglo pasado, y lo están cargando todavía las y los jóvenes del siglo XXI. Se ha evolucionado, pero lamentablemente se ha evolucionado desde las subculturas, de la música, del perreo, de todo este tipo de incitaciones a la sexualidad sin ningún compromiso de responsabilidad moral con situaciones como el embarazo adolescente, la procreación. El amor romántico no tiene cabida en este momento. Estamos en el siglo XXI. Es decir, tenemos que hablar de un amor informado, de un amor negociado, acordado, donde se acuerdan las reglas de un amor en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Es decir, el hombre no le puede imponer a la niña tener relaciones sexuales sin preservativo, porque dice que así él siente más, ¿no? Es decir, eso no se puede negociar. Entonces, el amor de esta época tiene que ser un amor informado y hay en este momento toda la información del mundo posible para que los jóvenes, las niñas, niños y adolescentes puedan informarse de cómo prevenir un embarazo, pero mira, además de eso, más que los niños y las niñas, está el problema con los padres de familia y está el problema con las maestras y los maestros. Todavía maestros y maestras queremos educar en una moralidad que realmente esos valores de esa moralidad se los llevó el río y ojalá no vuelvan. Es decir, los valores de yo tengo que conservar mi virginidad, es decir, por favor, o sea, ya ni siquiera tendríamos que estar hablando de la virginidad. No tendríamos que estar hablando de esto, ni estarle preguntando a alguien, ya perdió la virginidad, en fin, ¿sí? Es decir, estamos hablando de informar a nuestras niñas, niños, jóvenes, adolescentes de cómo comenzar una vida sexual placentera, porque es que la sexualidad tiene una dimensión que es la que el amor romántico quiere negar, y es la dimensión del placer. El placer, cuando se siente placer, esto nos va a producir unas hormonas en el cerebro que son muy positivas, que son las hormonas de la felicidad. Es que tener una relación sexual nos hace sonreír, nos hace estar relajado, la endorfina, la dopamina, todas estas hormonas de la felicidad. Pero a eso nos negamos
madres, padres, maestros. No, creo que tenemos que educar en función de esto. Puede tener una relación. Yo creo que si algunas madres de familia se hubiesen enterado que yo le decía a las niñas, ustedes pueden tener un orgasmo sin necesidad de ser penetradas. Y los estudiantes, de una manera machista, se reían, se burlaban y decían, sí, tienen que introducirse tal objeto. Y yo les decía, no, ni siquiera tienen que introducir nada, no tienen que introducir nada para tener un orgasmo. Es decir, todo ese tipo de prácticas sexuales placenteras deben ser dadas a conocer a las niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Y esto no se Muy bien, evitaría, Luisa. no se... Aquí también surgen otra cantidad de temas que es bueno que vayamos hilando fino. Uno es un tema que surge a partir de un comentario que tú haces, es cuando la relación se reggaetonea, voy a decirlo en términos muy populares y de pronto un poco ordinarios. Cuando la relación se reggaetonea, estamos hablando de un nivel de vulgarización de las relaciones. Mientras cuando hablamos del amor hiperromántico, estamos hablando como a ese nivel de la sublimación, y estamos buscando un punto medio en donde, a ver, si yo hablo de mi sobrina, si yo hablo de mi hija, si yo hablo de niñas que están en esa edad de la adolescencia, que obviamente tienen que tener toda una carga hormonal en estreno y todo un derecho, obviamente, al placer del propio cuerpo, que finalmente es eso. Pues me gustaría, entonces ahí venimos con la visión del adulto, ¿no? El adolescente, si el adolescente estuviera solo en la sociedad, sin padres, sin maestros, pues nadie estaría diciendo cómo vivir su sexualidad, pero de hecho, en la investigación que hicimos en el Colegio Agustín Fernández en 2012, todo el mundo opina acerca de la sexualidad de los adolescentes, y uno de los encuentros o uno de los resultados que encontramos fue eso, de que hay un eje de referencia, hay unos extremos, polarizamos las relaciones de pareja y específicamente en la adolescencia las polarizamos o el extremo de la vulgarización, no, eso es tan vulgar como comer papas fritas, o la sublimación, no, eso es como ir al cielo y volver 7 veces, o sea, no hay un punto medio real, no hay un punto medio que es el que yo creo que tú estás apuntándole como a lo que cuando hablas de unas relaciones informadas, unas relaciones de mutuo acuerdo, unas relaciones de respeto, de responsabilidad y todo eso. Entonces, ese gran marco de referencia creo que sigue siendo importante, pero también el marco de la moralidad, el marco de la moralidad entendido por ese determinismo social que tú también has marcado de una manera muy clara. En extremo, pretendemos que nosotros los adultos, sea padres o adultos, determinemos lo que va a suceder y cómo va a suceder en la vida de los adolescentes, no solamente el tema de la sexualidad. Y propendemos por ese autodeterminismo, o sea, que sean los adolescentes que decidan por su propia cuenta qué va a suceder con su cuerpo, su sexualidad y su mundo en general. Pero hay 3 ejes que en conversaciones similares como estas hemos tenido con Shirley Osorio, una colega orientadora, y veníamos, bueno, ¿qué tan aplicables son esos 3 ejes que se han planteado desde lo ético? El cuidado de sí, el cuidado del otro y el cuidado de los otros. Porque tú sabes que tenemos situaciones extremas en donde en los colegios estudiantes tienen relaciones sexuales, se esconden en los baños, cuando el pastico está alto, se bluginean enfrente del patio donde todos los niños lo están viendo, los de preescolar, los de primero, los de segundo, los de tercero, se besuquean durante media hora que al descanso. Entonces decimos, bueno, sí, tienen derecho al placer, claro, tienen derecho al placer, pero eso es cuidado de sí, eso es cuidado del otro, eso es cuidado de los otros. ¿Qué diríamos desde la perspectiva de esos ejes? A ver, la sexualidad reprimida por algún lado tiene que salir, Amílcar Brunal. Esa sexualidad que se reprime va a salir en el baño, va a salir en el patio, va a salir en el blugineo. Esa sexualidad que no se expresa, esa sexualidad de la que no se habla, de la que no se dice. Mira que la práctica del autoplacer en el hombre ha sido una práctica tradicional y tú lo sabes. Los hombres se han dado placer sexual, pero esa práctica se vedó,
se vetó para las niñas. Y yo sí creo que si las niñas aprendieran a darse placer, a quererse, a amarse, a comprender cómo es su genitalidad, a comprender cómo son sus emociones, primero consigo misma y después en relación con el otro, en relación con los otros. Es decir, es que el ejercicio fundamental es sobre una misma, sobre uno mismo, cuando para poder entrar en esa otra relación, porque cuando la niña entra sin ningún referente de sí en relación con el otro, va a ser abusada por el otro. Y el otro es el masculino, porque es el que ha tenido el poder en la relación sexual, ¿sabes? Y es que el que va a decir cómo es, porque le han dicho sus padres, le han dicho cómo es, con qué es, de qué manera. La niña va sin ningún referente y en ese sentido es que considero que tenemos que sacar a nuestras niñas de ese nivel de desconocimiento de sí para que pueda entrar en una relación con el otro y con los otros de una manera equilibrada y que sea menos vulnerable al abuso sexual. Muy bien, vamos a cambiar de perspectiva porque me parece que es muy claro lo que estás afirmando. Seguimos aplicando ese principio de la orientación de conócete a ti mismo, ¿no? Desde 5.000 años, creo, antes de Cristo, se viene hablando de eso, de conócete a ti mismo. Y obviamente, como orientadores, nos sirve mucho que nos recuerden que esa es gran parte de nuestro trabajo, ayudarle a los estudiantes a que se conozcan a sí mismos. Pero tú sabes que este tema está totalmente desbalanceado por la perspectiva de género que tú misma trabajas. Una cosa, uno es el discurso a la niña, otro que es el discurso a los varones. Una cosa es el desarrollo de la adolescencia cuando se tiene un riesgo de embarazo y cuando no se tiene. O sea, si yo no tengo riesgo de embarazo, pues me dedico al placer, pero cuando yo tengo que estar pensando en el placer y además también en ese riesgo de embarazo, la situación ahí se complica. Lo que quería enfatizar es el tema de que la autoestimulación ha estado, como tú bien lo dices, vedada a la mujer. Ya no es raro que uno reconozca el derecho que tienen a la autoestimulación o a la masturbación directamente de los varones, pero cuando hablamos de las niñas ya acá abrimos los ojos y nos escandalizamos un poco frente a ese tema. Pero miremos la perspectiva del varón, miremos de la perspectiva del hombre. ¿Por qué seguimos hablando? O sea, porque seguimos hablando del tema del embarazo adolescente y pensamos en el imaginario totalmente es la niña la que se embaraza. Es la niña, es la adolescente, la niña de 10, de 11. Escuché un caso, leí un caso escandaloso en la revista Semana de una niña, creo que en Perú, 5 años con un embarazo, 5 años. O sea, algo que no puedo imaginarse. Pero entonces decimos, bien, la perspectiva del varón ahí, ¿cuál es? O sea, si a mí me plantean ese tipo de relaciones en donde fundamentalmente es el placer, pero resulta que hay un tema de un embarazo de por medio, parece que la cosa cambia. O sea, lo que vemos es que las cosas cambian en la escuela. Los noviecitos que pasaban cogidos de mano todo el día, los que se suqueaban media hora en el patio, los que se blugineaban cuando el paso está alto, los que se manoseaban todo el tiempo frente a los de escolar. Ahorita, cuando hay un embarazo adolescente, la cosa cambia y cambia de una manera radical. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Y por qué el hombre va haciendo así poquito a poco y paso a paso, va desapareciendo de la escena? ¿Qué crees que sucede allí? La feminización de, de esa responsabilidad ante el nacimiento de un hijo. Es decir, la mujer es en última instancia la que carga con esa responsabilidad. La feminización del cuidado, la feminización del trabajo de la alimentación. Es que yo tuve muchísimos casos de niñas adolescentes embarazadas por sus compañeros, sus pares del salón de clase. Y las mamás, no, pero es que el amor de ellos era tan bonito, pero lo romántico, por Dios, como la mamá sabe qué hacen
los enamorados bonitos, y entonces pensaron que el niño y la chica se iban a quedar en el plano de lo bonito, se embarazan, lamentablemente, es la chica la que queda con la responsabilidad de cuidar, de criar al bebé. Es decir, pueda que los otros colaboren, la otra familia colabore, pero es un problema de la feminización del cuidado. En otros países se resuelve la situación, está resuelta la situación con estos niños porque van a instituciones donde los cuidan todo el día. Aquí no, aquí es la chica la que tiene que hacer un sacrificio enorme, la familia de la chica más que la familia del chico. Hay excepciones, yo no te voy a decir que no, hay excepciones de familias responsables que asumen y comparten, pero estas son excepciones, porque el problema de lo femenino, de la feminización, hablamos también de la feminización de la pobreza. Estas niñas que quedan embarazadas son niñas que van a estar caminando por el camino de la más cerca de la pobreza, por no decirlo así, que las otras niñas que no están en esa situación, porque ellas se van a convertir en mujeres cabeza de hogar, y eso hace que la pobreza se feminice. ¿Por qué se ha feminizado la pobreza en Bogotá? Por ejemplo, voy a hablar del caso de Bogotá y en otras partes también a nivel nacional, porque nos damos cuenta que ha aumentado que la pobreza porque hay en las mujeres, porque ha aumentado el número de mujeres, el porcentaje de mujeres madres cabeza de familia. Y esto es lo que va a suceder con estos embarazos adolescentes por falta de orientación, por falta de educación. Y no solamente es problema de los maestros, ¿sí? Es decir, es que el Estado, no solamente a través de la educación, el Estado debería tener unos programas mucho más amplios, con una cobertura, porque es que ahora todo se le dejó a la educación. La profesora tenía que empezar con los chicos, enseñarles a leer, a escribir y todo eso. Bueno, yo me moví en ese campo y creo que mis estudiantes lo aceptaban muy bien, pero tuve niñas embarazadas, las tuve, nunca hubiese querido que mis niñas quedaran embarazadas, pero tuve y creo que fracasé porque en un mismo curso se me embarazaron dos y con los chicos del mismo nivel y del mismo curso y las niñas y la niña pensaba que era que yo no la quería o que yo la iba a discriminar, no, era que me dolía muchísimo porque yo sabía que la que perdía era la niña, el chico no, el chico se fue por allá a prestar su servicio militar y yo no sé hacer otras cosas, pero quien se quedó cargando el niño es la mujer. Entonces pero los padres de familia todavía no sé, no, bueno, por falta de esos programas que deberían ser mucho más amplios y de grandes coberturas, que la orientación escolar no alcanza. La orientación escolar no es suficiente, Amílcar, por Dios. Bien, ¿qué lo discutimos acá? Dos orientadoras, tres orientadoras para un colegio de 1.500 estudiantes, o sea, eso no alcanza, y para hacer los talleres con los padres y todo esto, con los niños, es imposible, eso es un imposible, es que hay que exigirle, por eso estamos pidiendo que en el Plan Nacional de Desarrollo se dé más dinero para el Sistema General de Participación, para que se defina realmente en ese plan cómo es que se le va a dar el dinero digamos, al magisterio, ¿verdad? Pues que invierta, es que no podemos tener una educación de alta calidad en todos los campos, incluyendo que es supremamente importante, si no se hace una gran inversión económica. Eso es. Lo demás es, muy bien. ¿Cómo se dice? Demagogia. Sí. Bien, algo que yo también discuto dentro de tu discurso es el tema de se nos habla, los orientadores, no, hablen los estudiantes de responsabilidad en la adolescencia, responsabilidad sexual, responsabilidad afectiva.
Yo digo, bueno, ¿acaso responsabilidad? Tú que eres lingüista, me corregirás si no es así. Viene la palabra responder o está relacionada con el contexto. La responsable es el que tiene con qué responder frente a una situación. Y vemos que el adolescente pues no tiene ninguna capacidad de responder y muchas veces su familia tampoco tiene una capacidad de responder frente a una situación de estas de embarazo en la adolescencia. Después del corte yo quiero que profundicemos en dos aspectos. Uno que es ese concepto que tú lanzas en tu investigación, en tu libro, que es la feminización de la pobreza. Eso me parece que es un concepto bien interesante que vamos a tratar con más detenimiento, con más calma, no sin antes recoger estos aspectos que hemos venido discutiendo. Tenemos que encontrar un punto medio de la hipersublimación de la sexualidad en la adolescencia versus la vulgarización extrema, tipo reggaetonea, mami, perrea, dale hacia el fondo, dale sin compromiso. Es ese discurso de dale sin compromiso. Y buscar construir unos conceptos más aterrizados a la realidad. Es una realidad que no podemos desconocer. Tal vez no nos gustaría que los adolescentes tuvieran relaciones sexuales, pero las tienen. No nos gustaría que tuvieran un placer sexual, pero lo tienen. Y el adulto necesita todavía entender. Yo creo que es más el adulto que el mismo adolescente que necesita entender esos aspectos de que su papel tiene que ver con, bueno, no una posición moralizante, no es de lo que está bien y lo que está mal, sino propiciar unas reflexiones para que el adolescente escoja unos caminos que le llevan hacia un lado o hacia el otro. También entendamos que más del 60% de los adolescentes no inician sus relaciones sexuales en la adolescencia. Digamos, las estadísticas dicen que entre 38 y 40% lo inician, pero ¿y los que no lo inician? Están perdiendo de algo, o sea, como que algo está pasando ahí, algo está mal. Son cosas que queremos discutir en este nuevo corte que vamos a tener. El derecho a la autoestimulación. Yo me pregunto, como orientador, mi responsabilidad sería llegar a hablarle de autoestimulación a las niñas, como se le habla de autoestimulación a los varones. Seguramente no, pero son temas que cuestionan, de fondo lo que se está cuestionando aquí es el rol del orientador en el tema de la orientación para la afectividad y la sexualidad. Entonces, yo te quiero Luisa, no decir queremos... algo a ti. No hay nada que tú le vayas a llevar a las niñas y los niños adolescentes de este momento en tema de sexualidad que ellos ya no sepan. Sí, sí, es muy cierto. Y sabes que lo más preocupante pronto para mí como orientador es que no buscan la orientación del orientador, buscan la orientación del compañero o la compañera. Se codean, momentos anticonceptivos, no, eso pregúntele a fulanita, eso pregúntele a Menganita, y de pronto, en el mejor de los casos, pregúntele a la mamá. Resulta que la sexualidad de la mamá es una, el desarrollo biopsicosocial y biosexual de la mamá es uno, que no necesariamente es aplicable a la sexualidad del adolescente, y que finalmente yo como orientador siendo psicólogo no soy especialista ni en la sexualidad ni en la genitalidad, ni soy el ginecólogo. Creo que sí hay que mirar unos límites. Tú decías, todo se nos ha achacado a la escuela. Limitemos cuál es la responsabilidad de los padres, cuál es la responsabilidad de la escuela, cuál es la responsabilidad de los orientadores en este capítulo y cuál es la responsabilidad de los adolescentes frente a su propia sexualidad. Entonces ahí hay unas miradas bastante diferentes que son seguramente complementarias y estamos buscando justamente ese punto de mira y tu perspectiva pues nos va a ayudar muchísimo. Entonces vamos al corte y regresamos para no quedarnos con las cosas en el tapete. Gracias. Lisa, seguimos. Continuamos. Okay. Muchas gracias. Bueno, chao. Puedes cerrar ahí. ¿Puedo cerrar?